Veremos ahora la mitosis y meiosis, dos tipos de división que ocurre en las células eucariotas, especialmente en nuestro cuerpo. La mitosis veremos cuáles son sus resultados finales y en la meiosis veremos la utilidad que esta división tiene para la reproducción y variedad de la especie. Veremos ahora que nuestro cariotipo, cuando decimos esto, es el estudio de los genes y en los cromosomas. Y vamos a ver que el cariotipo es un estudio que se hace en nuestros cromosomas y podemos detectar que hay 23 pares de cromosomas. Dentro de estos cromosomas están los genes. Se recordarán que los genes son a base de ADN y lleva un código que va a ser después traducido a una proteína. Se han detectado en los cariotipos anomalías numéricas, es decir, si existe más o existe de menos la cantidad de cromosomas, y esto le llamamos anomalías numéricas. Algunas se pueden detectar estructurales, por ejemplo cuando le hace falta algún segmento en el cromosoma o es trasladado o hay translocación a otro cromosoma distinto, por ejemplo translocación 922 que ocurre en niños con leucemias mieloides crónicas. Lo ideal del cariotipo es hacerlo en la metafase de las células en mitosis. La mitosis, su definición es que ocurre en la etapa M y al dividir las cromátides lo que va a hacer es de que van a tener la misma cantidad de cromosomas en cada una de las dos células que ocurren. O sea, el resultado final son dos células idénticas. Hemos dicho que la duplicación del material genético o de los cromosomas se dio en la fase S, ¿se recuerdan? Ciclo celular. Además, genera de estas dos células hijas, dijimos que mitosis es propiamente la división nuclear y que luego va a venir lo de la citocinesis, que es división del citoplasma. Las etapas de la mitosis, resumido, es profase, prometafase, que en algunos libros ya no la incluyen, pero acá la vamos a discutir un poquito. Me quedé en metafase, de ahí anafase y telofase. El núcleo interfásico, como podemos ver acá, va a estar un núcleo con su envoltura nuclear, obviamente. Va adentro, van a estar las cromosomas, aunque en una forma no condensada propiamente. Luego entra a la etapa M, dijimos, y aquí va a ocurrir ya la primera etapa de la mitosis, que es la profase. La profase se forma el huso mitótico. Se recuerdan que el huso mitótico está formado por microtúbulos y estos centriolos que se miran acá van a ir formando estos microtúbulos. Ahora, si ustedes ven acá en la transición de acá para metafase, la envoltura nuclear ya está prácticamente desaparecida. Se observa ya en los microtúbulos y a esos microtúbulos le llamamos huso mitótico. Bueno, entonces en la prometafase, que en algunos libros sí lo mencionan, dice que ya ocurrió la ruptura de la membrana nuclear. Se recuerdan que debajo de la envoltura estaba la lámina nuclear. Se recuerdan el citoesqueleto. Esto pertenece a los filamentos intermedios. Y entonces, al fosforilar estos, se van degradando y entonces la envoltura se empieza a degradar. Si ustedes miran los asters,
o podríamos decir estos están a nivel de los polos, estos centrómeros o centriolos que le llamamos. Y cuando entra ya la etapa metafase, si ustedes miran la diferencia de estos cromosomas con esto, aquí estaban desordenados. Si ustedes miran, están como unos arriba, otros abajo. Y cuando llega la metafase, se encuentran entonces los cromosomas alineados en el ecuador o línea media. Recuerden, metafase es mitad, pero mitad de la célula en su localización, los cromosomas. El resultado final de la mitosis dijimos que son dos células idénticas, como pueden ver ustedes acá. Bueno, recordando, veníamos de profase, de ahí prometafase, que en algunos libros está, y después metafase. Ahora entraremos a la etapa de anafase. En esto se le llama un movimiento de los cromosomas a los respectivos polos. Diremos que aquí está un polo, le pondremos A, y el otro polo B. Si ustedes miran acá, hay una migración o movimiento de los cromosomas a lo largo del uso mitótico. Este uso mitótico tiene proteínas motoras, ¿se recuerdan? Están asociadas al uso mitótico, se llaman dineína. Bueno, entonces hay una migración, movimiento, a eso le llamamos movimiento anafásico. Si ustedes miran, la célula se va alargando un tanto más y al llegar a los polos que hemos dicho, si ustedes observan acá, ya las células empiezan, la célula empieza a formar su envoltura de nuevo. Hasta acá termina lo que es la mitosis. La última etapa de la mitosis la llamaremos telofase. Bueno, entonces recordemos, principia con profase, luego continúa con prometafase, metafase, anafase y concluye con telofase. Hasta acá es la etapa mitosis. Sin embargo, viene otra etapa que prácticamente se da instantáneamente y es la división del citoplasma. Si ustedes aquí ven, en esta célula empieza lo que es el anillo contráctil. Se recordarán que este anillo está formado por meiosis, actina y miosina. Y entonces lo que hace es un anillo contráctil. Al haber este anillo contráctil, separa entonces el citoplasma y concluye entonces en dos células que le llamaremos células diploides. Las células diploides es el resultado, y la otra importante que ustedes tienen que memorizar es que son idénticas. En el humano ocurren, hemos dicho, en las células somáticas. Bien, vamos entonces acá viendo un resumen: la profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Y entonces ustedes pueden ir identificando cómo el material genético se va condensando. Los cromosomas, tengo que aclarar esto, tal vez no lo dije anteriormente, pero acá los cromosomas, lo voy a poner acá en donde dice metafase, acá, los cromosomas se observan ya más condensados, más definidos, y por eso dijimos que aquí es la etapa ideal para que se practique el cariotipo. El cariotipo entonces es un estudio que idealmente se debe realizar cuando una célula está en metafase. Recordar algunas cosas como los centriolos que se van colocando en el polo. Los centriolos, recordar que forman el uso mitótico, como podemos ya ver
Acá en la anafase están los centriolos en cada polo y los microtúbulos. Entonces hay un movimiento migratorio que se le llama movimiento anafásico. Y recordar que concluimos con telofase, y en la telofase empiezan de nuevo a formarse las envolturas nucleares. Al final quedan dos núcleos en la misma citosol o citoplasma, pero prácticamente viene después la citocinesis que divide este citoplasma. Ahora veremos una animación de lo que ocurre en la mitosis. Recordar que esto es en células somáticas, son todas aquellas células que no incluyen a las células sexuales o gameto. Por ejemplo, en el hombre es espermatozoide y la mujer óvulos. Entonces podríamos hablar que las somáticas pueden ser piel, hígado, músculo, hueso, etc. Los productos finales son dos células diploides idénticas. Vamos a ver que la telofase van a presentar dos núcleos definidos en el mismo citosol. Luego va a ocurrir, después de la telofase, la parte de citocinesis, que actúa la miosina actina para separar o dividir el citosol. Aquí en la animación veremos que esto representa una envoltura nuclear dentro, con su núcleo obviamente, y adentro está la cromatina, y esta cromatina se va condensando. Ahí vemos los centriolos, esos dos que van a ir separándose a distintos polos, y la envoltura nuclear, si ustedes observan, ahí se va degradando. Esto es la profase, y entonces empieza a alinearse los cromosomas en la línea media, en la metafase. Esta parte de acá es importante. Vamos a observar el centrómero. Acá, este es el centrómero, donde están unidas las cromátides. Y vamos a ver que este microtúbulo acá va a tocar una zona del centrómero que le llamamos cinetocoro. Bueno, en el cinetocoro, ahí vamos a ver que ya tocó el cinetocoro, los microtúbulos, y entonces esto permite alinearlos, atraerlos hacia la línea media más bien, y entonces ahí está la metafase. Después va a haber la migración o el movimiento cromosómico a sus respectivos polos. A esto le llamamos la etapa de anafase. Y entonces van hacia los respectivos polos. Al concluir ese movimiento, vean o observen que empieza a formarse la envoltura nuclear. Ya formada la envoltura nuclear, se pone más relajada el ADN o los cromosomas, y se observan en la misma célula dos núcleos. Luego vendrá lo que llamamos la citocinesis, que es la división citoplásmica. Recordar que está miosina y actina actuando. También quiero recordarles que la mitosis concluye con la telofase. ¿Ok? Acá observamos algunas diapositivas de imágenes al microscopio, lo que ustedes verán en su laboratorio. Recordar que la interfase en el ciclo celular corresponde dijimos, a la etapa G1, en algunas células G0, la S y la G2. Se va a observar la cromatina más relajada, más definida, con su envoltura nuclear. Cuando entran ya las células a las etapas de la mitosis, pues ya se va a observar algunos cambios. Lo relevante a la microscopía, cuando ustedes estén en su laboratorio, vamos a observar, por ejemplo, en la metafase, aquí abajo, vamos a observar que en la metafase están alineados los cromosomas. ¿Cuáles son los cromosomas? Son estos que parecen pelillos o patas de araña, le llaman, en espejo. Están en medio y estos son los cromosomas, los azules. Lo rojizo es parte del uso mitótico, y esto vamos a ver que
va ya alineándose, después a separarse estos cromosomas. Veamos ahora en la parte superior a mano derecha de ustedes está la anáfase. ¿Qué observan ustedes ahí? La separación de estos cromosomas a sus respectivos polos. Acuérdense que aquí hay un polo y aquí está el otro. Y entonces hay una migración o movimiento cromosómico. Recordar que la dineína, a través del uso mitótico, va moviendo estos cromosomas. Concluimos con la telofase, que es una etapa que cuesta un poco observarla, hay que tener paciencia y recordar que en la misma célula tienen que estar los núcleos, por ejemplo este y este, en la misma célula. Aquí prácticamente ya está ocurriendo algo que se va formando ese anillo contráctil de la citocinesis, pero no ha ocurrido todavía esa división. Es un poquito difícil encontrarla, pero no imposible. La mitosis tiene que estar controlada. La división celular asimismo. Se recordarán que vimos en el ciclo celular que todo ciclo debe estar controlado. En el caso del cáncer, la mitosis está alterada, está aumentada. Como veremos en esta animación, podemos observar que en un estudio que se hace de cultivos de célula representadas por estas esferas, el ciclo celular está alterado y por ende el índice de la mitosis también está aumentado. No hay un control y lo que hace es formar células que a la vez pueden expresarse en tumores. Y entonces en estas células se descontrolan y en algunos casos de cáncer pueden palparse masas o bultos al examen físico o con estudios como ultrasonido, resonancia o tomografía también se pueden identificar esas masas tumorales.